A ver, a mí me gustaría en el día de hoy transmitiros una idea muy clara y es fundamentalmente cómo está cambiando la perspectiva de la ingeniería civil en el día de hoy. Estamos pasando de una ingeniería determinista del siglo XX a una ingeniería aleatoria en el siglo XXI. Están cambiando los paradigmas tanto de cálculo como incluso el objeto hacia el cual dirigimos la ejecución de nuestra propia actividad, la propia ingeniería. ¿Y eso en qué se manifiesta? Pues mira, se manifiesta fundamentalmente en que hay una descompartimentación de materias, ¿no? de actividades. Yo estoy aquí en medio. Voy a poner aquí en medio para que no me dé la luz de cara. Lo que antes consideramos ingeniería civil o consideramos ingeniería de telecomunicaciones o incluso antropología social o lo que podríamos considerar cualquier otra materia afín o matemática, informática, todo se está descompartimentando. Desde mi perspectiva, la ingeniería está sufriendo ahora mismo un proceso de redescubrimiento de sí misma porque está asimilando cada actividad, cada proyecto, lo mejor de cada una de las áreas de conocimiento. Por lo tanto, las competencias tal y como las entendemos hoy, dentro de 15 años aproximadamente, 10, 15 años, ya no van a existir. Van a ser prácticamente competencias transversales, en las que va a haber especialistas en unas áreas concretas, pero muy descompartimentadas. La actividad de un proyecto, como por ejemplo toda la actividad que se realiza dentro de un puerto, es absolutamente poliédrica. El puerto, antes, en sí mismo, tenía sentido. Era un espacio de abrigo, era el Estado el que proporcionaba una infraestructura donde se realizaban actividades. Hoy día el concepto ha cambiado. El concepto de infraestructura antes que la propia actividad económica ha desaparecido. Ahora mismo la protagonista es la actividad económica. Hay que comprender muy bien a quién damos servicio, para qué damos servicio y hacer esa actividad lo más automática y lo más independiente posible para buscar un marco de optimización. En ese sentido, la gran dificultad está en esa descompartimentación, porque incluso dentro de nuestra propia profesión o de los roles que nosotros ocupamos dentro de nuestra profesión, no todos tenemos el mismo lenguaje, ni siquiera tenemos los mismos objetivos. Y vamos a utilizar un puerto, vamos a utilizar el cambio climático, vamos a hablar del concepto de gestión de riesgo como un elemento que de alguna manera enhebra, vincula a todas las patas y a todos los intereses, a todos los actores que hay dentro de un puerto. ¿El puerto qué es? El puerto es una frontera, es una fachada, es una costura dentro de la cadena logística. Es el sitio donde pasamos de hacer el intercambio marítimo hacia el terrestre de mercancías. Ese es el objetivo fundamental de un puerto. Antiguamente, el puerto cumplía otros papeles. ¿Por qué? Porque las poblaciones que se encontraban al lado del mar tenían una actividad económica muy vinculada también al propio mar. Era fundamentalmente la pesca. Y eran los puntos de recepción de esa mercancía que no se producía localmente y se aprovechaban infraestructuras naturales, bahías, zonas resguardadas para poder hacer las actividades económicas. Progresivamente, hasta el siglo XX, comienza todo un proceso de especialización. Un proceso de especialización que se culmina prácticamente con la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial los puertos empiezan a cambiar su modelo logístico porque tienen que ser mucho más eficientes. Tienen que buscar que el intercambio de mercancía sea lo más estandarizado posible. Y ahí empiezan a hacer, como bien conocéis, la paletización o la unitificación, lo que sería el contenedor, ¿no? El palé, el saco, la unidad mínima de carga que permite una manipulación ágil de la carga. En ese proceso también se produce la especialización de los medios de transporte. Las embarcaciones también comienzan a dejar de ser generalistas para poco a poco, a lo largo de los años 50, 60 y 70, pasar a ser embarcaciones tremendamente especializadas. Hoy día es difícil encontrar un muelle o un buque de carga general. Hay un buque granelero, hay un buque gasero, hay un buque de portacontenedores, hay un buque especializado en el transporte de grandes piezas pesadas, un heavy lift. Hay remolcadores especializados en el movimiento de elementos flotantes o en el tratamiento de elementos flotantes. El puerto cada vez va teniendo actividades y actores cada vez más especializados, pero esa especialización se ha producido incluso dentro del marco de la propia concesión administrativa del puerto.
porque ya el puerto, el modelo que teníamos a mediados del siglo pasado, que era un modelo tool port, es un modelo en el que el puerto no solamente da la infraestructura y da la tierra, sino también da los medios de manipulación, los servicios técnico-náuticos, da a los amarradores, también daba al remolcador, al práctico. Eso poco a poco ha ido evolucionando y los estados se han quedado estrictamente con lo que es la gestión del espacio físico, ¿no? Ya cada vez van haciendo menos inversiones para construir infraestructura y esas inversiones se las van derivando progresivamente a aquellos que van a realizar la actividad económica. ¿Para qué? Para que el desarrollo de esas infraestructuras vaya orientado a una optimización de procesos, porque cada concesionario, cada actividad, cada tipo de buque necesita una infraestructura que se adapte de un modo óptimo a todos los procesos que tiene que hacer de carga y descarga. Se va tecnificando el proceso de manipulación de la carga. Se va tecnificando a la vez que el buque también la tipología estructural que da servicio al proceso de carga y descarga. Es decir, que vamos poco a poco yendo hacia un marco de especialización. ¿Qué pasa alrededor? Que pasamos de una infraestructura que es de carácter generalista, en la cual la productividad y la eficiencia no eran el elemento fundamental del diálogo, a pasar a un marco de optimización donde leves número de contenedores más en una línea de atraque de amarre en una terminal que en otra, la hacen diferencialmente competitiva en una ruta marítima. El hecho de que una embarcación llegue a un puerto y sea capaz una línea de atraque de amarre de hacer una gestión de carga y descarga con 3 contenedores más por hora, por hora, bueno, va marcando poco a poco una diferencia en la productividad que hace que un puerto sea seleccionado y tenga más negocio que otro, o que una terminal tenga más negocio que otro. Recordar que al final un puerto, dentro de toda la gama de tasas que cobra para precisamente recuperar la inversión que hace, o para recuperar la inversión que hace en la prestación de servicios, tenemos un número de tasas y la mayor parte de ellas, las principales, están asociadas por el número de movimientos, es decir, por las unidades que se mueven, por la carga, por la masa de la carga, o por la línea de atraque y amarre, es decir, por la ocupación de la propia línea de atraque y amarre. Obviamente también por el terreno, la propia concesión del espacio público. Pero, ¿un puerto qué es? Un puerto es infraestructura, son medios de manipulación, son actividades económicas auxiliares al propio puerto, como por ejemplo la manipulación de la carga, es decir, la recontenerización, sacar un contenedor, reagrupar la carga, volver otra vez a meter las cosas en el contenedor, es decir, zonas de actividades logísticas que le dan valor añadido a la carga que entra y sale de un puerto. Tenemos personas que están destinadas a la conservación de las infraestructuras, otras que están dedicadas a la construcción de las infraestructuras, otros que están orientados a la optimización de la conexión marítimo-terrestre, al tráfico rodado, al ferrocarril. Tenemos ámbito netamente naviero, que es el transporte marítimo, y tenemos esos servicios técnico-náuticos de los que hemos hablado, ¿no? Fijaros cómo la cantidad de actores que hay especializados dentro de un puerto son muchos. Bueno, pues podéis creerme si os digo que hay muchos actores portuarios que todavía a día de hoy no hablan ni siquiera el mismo lenguaje, no tienen ni siquiera el mismo léxico portuario, no llaman a las mismas cosas por el mismo nombre, porque vienen de ámbitos completamente diferentes. Eso que sucede mucho entre el ámbito naviero y el ámbito portuario, el ámbito terrestre portuario, también pasa dentro del ámbito propiamente portuario. El que explota un puerto no tiene el mismo concepto del puerto que el que diseña y ejecuta un puerto. Hay un divorcio, ha habido un divorcio funcional durante muchísimos años entre la explotación, la gestión y la construcción de infraestructuras. De hecho, es muy habitual encontrar a concesionarios, es decir, a gente que viene a realizar actividades en el puerto, o incluso explotadores del propio puerto que tienen que explotar las infraestructuras que han recibido, que no comulgan, que no están de acuerdo con los criterios de diseño porque no son óptimos según su óptica de gestión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en la ingeniería actualmente? Que hemos pasado de una visión de estado límite último a una visión de estado de parada operativa, de operatividad. La fiabilidad ha cedido el paso a la operatividad.
Es decir, que es mucho más importante hoy día conocer la actividad económica a la cual va a dar unos servicios, porque va a ser muy especializada, porque va a necesitar unas condiciones muy concretas de funcionamiento para ser competitiva, en contra de la visión en la que hemos sido formados como ingenieros civiles o como ingenieros de caminos, canales y puertos. Y es una visión de infraestructura, de la ruptura de un elemento estructural, de la extracción de una pieza del manto principal. Poco a poco vamos a ir virando y tratando de entender con más intensidad y con más claridad cuál es la necesidad de aquella persona que va a operar en la infraestructura. Porque si no, la competitividad no es posible, porque no va a estar diseñada según sus criterios, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema que vamos, por qué creemos que es muy importante el tema que vamos a tratar? Porque hay un elemento que sí une a ambos, a todos los elementos que componen un puerto, y es el riesgo, el concepto de riesgo. Es ese efecto, esa consecuencia económica vinculada a la incertidumbre. Y aquí vamos a hablar hoy de la incertidumbre frente al forzamiento Metousan, frente al forzamiento del medio físico. Cómo el medio físico afecta a la fiabilidad, funcionalidad y operatividad de un puerto. Pero no solamente eso, sino que en este proyecto, en esta ponencia, vamos a ver cómo el papel de la operatividad y de la fiabilidad se va a ver vulnerado a muy largo plazo. Nosotros tenemos tres horizontes clásicos de predicción, que son el hindcast o el histórico, son datos históricos que somos capaces de almacenar mediante la monitorización o la utilización de modelos numéricos que nos son capaces de reconstruirnos una realidad que no hemos vivido hacia atrás. Suelen tener muy buena precisión, hasta aproximadamente 60, 70 años. El concepto de nowcast, ahora, es decir, toma de decisiones ahora, frente al histórico, que nos permite para analizar qué ha pasado y proyectar eso hacia el futuro, para diseñar. Con eso habéis trabajado mucho. Ahora estamos trabajando de un modo muy preciso, o estamos aumentando la resolución, como veréis ahora en la presentación, hacia la predicción. Y la predicción aparece en dos horizontes temporales. El clásico, el que más conocéis, el que veis en el telediario de un modo cotidiano, es la predicción a corto plazo, la predicción a 12, 24, 48, 72, 5 días y 7 días, y esa es la predicción climática más conocida. Hay también una predicción a medio-largo plazo, que son a 15 días y un mes, e incluso interanual o intertrimestral y anual, y en la que estamos trabajando ahora mismo, que es en la de cambio climático. Cambio climático o variabilidad climática. El objetivo no es hablar de quién es el responsable de que se produzca una variación en la intensidad y en la dirección y en la frecuencia de los agentes. No ese es el objetivo de este trabajo, porque eso ya vendrá definido por lo que ya nos contaremos, que son los escenarios climáticos y qué motiva el cambio de escenario climático. Si es simplemente un cambio natural o es un cambio que tiene impacto porque el hombre ha intervenido y ha modificado las condiciones de contorno climáticas, ¿no? Ecosistémicas. Pero lo que sí se va a hacer a partir de esos escenarios potenciales de cambio, nosotros lo que vamos a trasladar esos agentes del medio físico y vamos a ver cómo van a cambiar en este entorno. Pero antes de eso vamos a hacer un repaso sobre el concepto de gestión del riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Pues el riesgo, curiosamente, nace también en el ámbito marítimo. Es un concepto que nace desde Mesopotamia, ahora veremos un poquito su recorrido conceptual, pero que está vinculado al riesgo de un buque de que se encalle en un arrecife. Y etimológicamente vamos poco a poco buceando, y es un término árabe, es un término sirio, mesopotámico, y ahí es donde ya nos ubicamos en el primer momento en el cual aparece un seguro marítimo, un seguro en el cual se reparten el riesgo, las potenciales pérdidas de la mercancía de una embarcación que va a ir a comprar o a recoger un bien que es menos valorado en un sitio, a otro sitio que es más valorado, donde podemos conseguir una plusvalía, un valor añadido económico. Pero claro, las garantías técnicas de medio físico, la gestión del riesgo en aquellos años era muy compleja. De hecho, a día de hoy todavía sigue siendo altamente compleja.
En aquellos años la incertidumbre era total. Entonces, con el objetivo de que cada una de las partes que realizaban esa inversión no perdieran todo su capital y se arruinaran, lo que se hacía era repartir el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha viajado el riesgo? Pues fijaros, como comenzamos prácticamente 4.000 años antes de Cristo, que es donde aparece el término de risa. Y empieza a viajar. Fijaros qué forma tan curiosa de viajar. Las referencias vinculadas al riesgo están ordenadas de un modo cronológico y lo van haciendo con un patrón precioso. Comienzan en Mesopotamia, bajan a Egipto, Túnez, suben, ámbito griego, Roma, el norte de África, vuelven a entrar otra vez por España, suben al norte de Europa. ¿Qué ha pasado aquí? Si yo dijera que sube y baja la temperatura, ¿qué pasaría? Estaríamos hablando de variabilidad climática a lo mejor. Bien, pues coincide con los lugares donde se han realizado actividades económicas. Cada zona, cada área donde empiezan a aparecer referencias bibliográficas e históricas, están muy vinculadas con la supremacía económica de ese periodo histórico en el cual se desarrollan. Entonces van surgiendo esas referencias porque coinciden con periodos de variabilidad climática, donde Mesopotamia tiene en ese momento una temperatura ideal para el desarrollo de cereal, aumenta la temperatura, baja a la zona de producción, es Egipto el donde se concentra y el delta del Nilo, y a partir de ahí comienza a subir. Tenemos un periodo muy importante también socioeconómico en España, en el que nos pilla en una zona, en una etapa climática muy bondadosa para la importación y exportación y para el consumo. Vuelve a bajar la temperatura, sube también. Los pueblos bárbaros, unos bajan, después suben, ¿vale? Bueno, aquí en esta evolución, en el concepto de evolución del riesgo, también está el cambio climático embebido. Y como podéis ver, casi todas las referencias del cambio climático están todas asociadas al riesgo en la navegación, que es el principal riesgo de gestión en la importación y exportación. Pero si llegamos ya a la época moderna, es decir, bueno, es un concepto que el concepto de riesgo parece que todos lo tenemos claro. ¿Creéis que es un concepto estandarizado a día de hoy? Para vosotros es un concepto que es alguien que me pueda decir qué es el riesgo para él. Os invito. Por ejemplo, el riesgo es una amenaza. Muy bien. Otra visión. Correcta, ¿eh? Hay más. ¿Qué es un riesgo para vosotros? ¿Para ti qué sería un riesgo? Un nivel de amenaza. Correcto. ¿Qué más? Una pérdida de oportunidad. Muy bien. Muy bien. Ciertas causas que puedan... Sí, sí. Una dispersión sobre un objetivo, ¿no? Muy bien. Son todos conceptos comunes y muy correctos todos ellos. La UNDRO, en el año 79, empieza a definir elementos comunes de gestión del riesgo en todos los ámbitos de la industria, de la sociedad, de la economía, de la ingeniería, y comienza a discutirse qué es el riesgo y qué elementos comunes hay. Uno de los principales sectores, o dos de los principales sectores que impulsan el desarrollo del concepto de la gestión de riesgo son aquellos que están muy vinculados con la pérdida de vida humana o con una inversión muy costosa que necesita de unos resultados muy fiables. Y los dos sectores son, el sector fundamental es el aeronáutico, pero por un lado está el aeroespacial y por otro lado la navegación civil. Y en paralelo, el sector atómico, el sector de la energía atómica, por presión social, es decir, porque hay una serie de riesgos evidentes, hay una serie de accidentes que hacen que haya que diseñar con unos criterios de minimización de riesgo. Pero aún así, esa denominación del riesgo no es común y a día de hoy todavía no hay un denominador común intersectorial o intrasectorial, ¿de acuerdo?
Hay algunos sectores que sí lo tienen muy bien definido, sobre todo el aeronáutico, en el que la gestión del riesgo está sobre todo basada en la inspección de los elementos que componen la aeronave, es fundamentalmente su visión. Y hay otros que la gestión del riesgo, por ejemplo, en la gestión de amenazas frente a eventos naturales, que se basa fundamentalmente en la mitigación o en la corrección de amenazas o forzamientos o vulnerabilidades del sistema que no son en sí, en muchos casos, predecibles y en muchos casos tampoco son evitables. Entonces, lo que se centra la gestión del riesgo es cómo actuar rápidamente cuando ha sucedido algo, ha sucedido esa amenaza y ha actuado sobre un elemento vulnerable. Bueno, en este pequeño relatillo que acabamos de hacer ahora mismo han entrado ya casi todos los conceptos. Hay una serie de denominadores comunes, que son el concepto de amenaza, el concepto de elemento vulnerable y el elemento de consecuencia. ¿De acuerdo? La formulación del riesgo simplificada y probablemente no correcta, o no extrapolable, no correcta en todos los ámbitos, es la combinación funcional entre lo que acabamos de decir, entre la amenaza, entre la vulnerabilidad y las consecuencias. Y así se define. Y de esa manera podemos conseguir, por ejemplo, en una estación espacial, mezclar esa visión probabilística de la amenaza, esa visión aleatoria de la amenaza, porque no es determinista. Si fuera determinista sería tremendamente fácil de gestionar, pero es aleatoria. Y vemos también el carácter espacial, es decir, que un elemento, una infraestructura, no está sometida al mismo nivel de riesgo en función de sus condiciones de contorno, orientación, características de sus materiales, elementos que contienen cada uno de esos elementos infraestructurales, es decir, el valor y el contenido de ellos, sensibilidad, etc., ¿no? Y es el año 79, cuando empiezan a sentarse ya las bases. Estamos hablando de que la gestión, por lo tanto, del riesgo en términos modernos es muy reciente, es tremendamente reciente. Yo soy más viejo que el concepto de riesgo. Eso quiere decir que es relativamente moderno, soy un tío joven, muy joven. Bueno, ¿qué tipo de riesgo hay? Si tuviéramos que simplificarlo mucho y pudiéramos circunscribirnos a algo que sea común prácticamente a todas las áreas, podríamos hablar de riesgo de diseño, podríamos hablar de riesgo de construcción, riesgo de demanda, riesgo de operación, financiero, político, medioambiental, de fuerza mayor e incluso de omisión de proyecto. Importante esto último, ¿eh? De omisión de proyecto. Es decir, aquello que no hemos contemplado cuando hemos diseñado la infraestructura para dar servicio a una actividad económica. ¿Qué es el riesgo? El riesgo, la denominación más común del riesgo es consecuencia de la incertidumbre sobre el alcance de objetivos económicos, sociales y ambientales. Lo importante es que tiene que haber, para que haya un riesgo, tiene que haber un elemento que sea vulnerable, tiene que existir una amenaza que sea capaz de generar esa vulnerabilidad y tiene que haber una consecuencia asociada a eso. ¿Y qué es la consecuencia? El objetivo. Es decir, que tiene que haber una intencionalidad. Cuando nosotros diseñamos, tenemos que diseñar de un modo intencionado para cubrir los objetivos de esos operadores, de esos servicios técnicos náuticos, de todos los actores que intervienen en el proceso, en este caso de un puerto, en la cadena logística, en la transferencia de la mercancía entre mar y tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que entender muy bien, hay que ser muy empático, es muy útil serlo, para ser diseñador, para poder gestionar una infraestructura, tiene uno que conocer cuáles son los objetivos y las necesidades de cada uno de los actores que intervienen, antes de acometer siquiera a hacer el primer trazo de un diseño. Lo primero es entender las necesidades del otro. Pero el riesgo, cuando lo cuantificamos, ¿cómo lo podemos cuantificar? Lo podemos cuantificar de un modo cualitativo o lo podemos hacer de un modo cuantitativo.
caso del cuantitativo podemos hablar de términos económicos. ¿Y por qué hablar de un término económico? Cuando estamos hablando de objetivos sociales y ambientales también. Porque los indicadores, los KPIs, los indicadores que nos indican el nivel de cumplimiento de esos objetivos, normalmente tenemos que monetizarlo. Tenemos que bajarlo a un denominador común que entiendan todas las partes. Nosotros como diseñadores o como explotadores, me refiero a los que nos dedicamos a la ingeniería, sí entendemos claramente el diálogo del dinero. El coste, ¿no? El coste de diseño, el coste de explotación, el coste de mantenimiento, el coste de desmantelación. Pero el gestor, ¿de qué entiende? El político, ¿de qué entiende? No entienden del mismo. E incluso dentro de un puerto, el que se dedica a la explotación, a lo que es en sí atender al buque que entra y sale, al que se dedica al negocio puro del puerto, tiene un diálogo diferente a aquel que diseña la infraestructura, porque tienen el foco puesto, no son los mismos mapas, están hablando en términos diferentes, sus objetivos son diferentes, salvo que reunamos todo eso en el entorno de un objetivo económico. Y la parte ambiental y la parte social hay que monetizarla. Ya hemos consensuado todos que aunque tenga valores cualitativos importantes, hay que monetizarla. Porque si no se monetiza, no es cuantificable y por lo tanto el riesgo no es evaluable. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido definir para el ámbito portuario dos conceptos de riesgo que son los que se aplican en este proyecto, que es el concepto de riesgo infraestructural y de riesgo operativo. Y es un concepto que hemos desarrollado específicamente para el ámbito portuario, para el sistema portuario español. Y son frases muy densas, pero creo que contienen, porque están muy meditadas, contienen prácticamente todos los elementos necesarios para comprender qué es el riesgo. Y sobre todo para dividir los dos riesgos principales dentro de un puerto, que son el infraestructural y el operativo. El primer concepto, que está vinculado al modo de fallo, que está definido en nuestro programa de recomendación de obra marítima, y en casi toda la normativa o reglamento vinculado al diseño de infraestructura, en puertos lo hemos definido de la siguiente manera. Es un indicador. ¿Quién había dicho que era un indicador hace un rato? ¿No? Había un indicador que cuantifica la desviación sobre el objetivo, ¿vale? La desviación sobre el objetivo de fiabilidad y funcionalidad de la infraestructura derivada de la ocurrencia de modos de fallo. Es decir, un elemento, por ejemplo, ve superada su resistencia característica, su capacidad portante, se arruina, se rompe, vamos a utilizar vocabulario muy sencillo, y ¿qué pasa? Hay un modo de fallo y esa infraestructura pierde fiabilidad y pierde funcionalidad. Deja de prestar el servicio de un modo definitivo hasta que no se sustituye, hasta que no se repara, y por lo tanto deja de ser también operativa. Claro, obviamente cuando deja de ser fiable y deja de ser funcional tampoco se puede operar en ella. El concepto de riesgo operativo es diferente, porque aquí la magnitud o la combinación de magnitudes de forzamiento que han llevado a la ruina o a la ruptura del elemento nos llevan a un riesgo operativo. Pero el modo de parada está vinculado solamente con la superación de una intensidad. Es decir, no se produce ninguna ruptura de ningún elemento estructural, y lo único que pasa es que deja de ser operativa durante un periodo de tiempo mientras que la intensidad de los agentes o la dirección o la magnitud de los agentes están presentes en el entorno donde se realiza la actividad. Por lo tanto, la definición es un indicador que cuantifica la desviación sobre el objetivo económico de calidad, y aquí es donde empezamos, de calidad de prestación del servicio de una actividad derivada de una ocurrencia de modo de fallo o de parada. Es decir, ha pasado la infraestructura, se ha roto, o la intensidad ha superado un umbral determinado y ya no se puede operar. ¿Dónde? En un lugar concreto, en un área operativa de interés. Por lo tanto, si hablamos de los términos que definen el riesgo, tal y como han ido evolucionando o como lo hemos definido en el ámbito portuario, ya no son
Es una relación funcional, pero que no es de producto, una relación que une la probabilidad de ocurrencia de una amenaza o de un forzamiento, la vulnerabilidad del propio sistema frente a ese forzamiento y una consecuencia. Por ejemplo, ¿cuál sería, en esta diapositiva de la derecha, cuáles serían las amenazas o los forzamientos? ¿Viento? Más. Oleaje. Agentes sísmicos. Corriente. Todo aquello, todos los agentes que son capaces de modificar las condiciones de contorno iniciales antes de interactuar, después de interactuar con la infraestructura. Pero hay más. El buque es un agente también. El buque interactúa con la estructura. El buque interactúa con la carga interactúa con el buque. Los medios de manipulación interactúan con la estructura. Es decir, las acciones se convierten en agentes y los agentes se convierten en acciones y van modificando las condiciones de contorno. Y en esa modificación puede incluso surgir la evolución incluso de un daño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo trabajamos de un modo estandarizado con la formulación del riesgo? Por la probabilidad, ya sabéis que la probabilidad de una variable o de la combinación de ellas la solemos expresar de un modo normalizado entre 0 y 1. La vulnerabilidad, ¿por qué no? Puede tener un grado de vulnerabilidad frente a un forzamiento y también se puede normalizar. Lo podemos normalizar, por ejemplo, entre 0 y 1 también. Y después las consecuencias económicas las podemos expresar en términos económicos. Si tenéis alguna duda o alguna inquietud, paradme y hablamos, ¿vale? Lo hacemos lo más participativo posible. Por lo tanto, lo que tenemos que evaluar, y es lo que le preocupa al sistema portuario, es el impacto que tienen los agentes Metousan, en este caso, el impacto que tienen sobre el negocio portuario. Ese es el objetivo fundamental. Toda esta información, todo este estudio, todo este análisis lo hacemos orientado a acotar el impacto sobre el negocio portuario, sobre la actividad económica. Para ello, ¿qué tenemos en el sistema portuario español? Tenemos una red de medida muy importante, una de las mejores del mundo, y tenemos un programa de recomendación de obras marítimas que es uno de los referentes normativos o de reglamento más importantes también del mundo. Para analizar la vulnerabilidad, se ha de evaluar el grado de afección que puede tener para cada una de las variables o para cada una de los condicionantes de cada una de las variables. Pero la vulnerabilidad en términos operativos, ¿qué será? Será fundamentalmente la eficiencia, ¿no? O la productividad, o la seguridad, o el confort. El nivel de vulnerabilidad no es uniforme para todas las actividades. No es uniforme, ni siquiera para las mismas personas que realizan la misma actividad. Puede variar con el medio de manipulación, con la pericia del que opera, con las condiciones particulares de la infraestructura donde estamos realizando esa misma actividad. O simplemente porque estamos realizando diferentes actividades en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Este es el concepto que tenemos tradicional de vulnerabilidad. Este es el concepto moderno de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es solamente un fallo infraestructural. Es el buscar un marco de eficiencia en el proceso logístico de carga, descarga, almacenamiento, despacho, ¿no? Ahí es donde se encuentra la vulnerabilidad de una infraestructura, que es la que devuelve y permite la amortización de la actividad de la inversión. Bien, ¿cómo se evalúa? Bueno, de un modo no muy complejo, pero relativamente complejo. Es una combinación multiparamétrica de muchos factores. Ya habéis visto que tenemos muchos agentes del medio físico, muchos actores, muchos elementos infraestructurales
que entre ellos se van combinando y nos generan diagramas de fallo o árboles de fallo, como los llamábamos hasta hace muy poco. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo verificamos el riesgo? A través de técnicas que pueden ser desde deterministas en una primera aproximación hasta altamente no lineales o probabilísticas como las que podemos ver aquí, como redes neuronales, técnicas de Monte Carlo, etc. ¿Qué son las ecuaciones de verificación? ¿Cómo verificamos? Es decir, el método de verificación al final tiene que llevar una representación física, una modelización analítica del proceso en sí. Bueno, pues esas son las ecuaciones de verificación, que pueden ser desde un modelo numérico, como pueda ser un Plaxis o un SAP o cualquier modelo estructural o geotécnico, hasta simplemente la introducción de toda la algorítmica en computación. Ahí empezamos ya a hablar de la descompartimentación de profesiones, porque las competencias del ingeniero moderno son diferentes a las competencias que tenía que tener el ingeniero del siglo XX, son más transversales. Desarrollamos modelos numéricos o ecuaciones complejas que recogen la física o la estructura compleja del proceso que vamos a analizar. Y de ahí obtenemos la probabilidad de ocurrencia. Y a partir de la probabilidad de ocurrencia, identificamos cuáles son las consecuencias. Y ahí podemos estimar las consecuencias de gestión del riesgo. Y podemos ver cómo, tocando qué vulnerabilidades o acotando qué riesgos, reducimos el riesgo global de la explotación de una infraestructura. ¿De acuerdo? Esto queda recogido en su semilla en el programa RON, en la recomendación de obra marítima, en la RON 00, donde es donde se da en el sistema portuario el salto, en el año 2001, entre la visión probabilista y entre la visión determinista y la visión probabilista. ¿Qué estamos ahora mismo aplicando dentro de este proyecto? Estamos aplicando una revisión sobre la gestión del riesgo con el carácter espacial que lleva vinculado la realización de actividades dentro de un puerto. Si nosotros observamos este puerto, por ejemplo, el puerto de Algeciras, ¿qué tipo de terminal será esta? ¿Quién ha estado en un puerto y puede reconocer la fisionomía de esta terminal? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué? Esto es una terminal de contenedores, un sitio donde se almacenan contenedores, efectivamente. Esta será la línea de atraque y amarre, donde se realiza la actividad, ¿verdad? Aquí tenemos también los buques que están realizando la actividad de carga y descarga junto con sus grúas. Bien. ¿Y esto de aquí? Igual, ¿no? Parece otra terminal. ¿Vale? Otra terminal de contenedores. Y bueno, aquí hay una terminal RoRo, que es una terminal de carga y descarga por tráfico rodado, camiones fundamentalmente. Aquí tenemos una terminal de pasajeros, aquí tenemos un puerto deportivo, aquí tenemos una línea de atraque generalista para las embarcaciones auxiliares del puerto, remolcadores, pesqueros, ¿va? Bueno, pues si os fijáis, tenemos una infraestructura que tiene actividades de lo más variopintos. Aquí tendríamos, en esta zona de aquí tendríamos una zona de gas. Aquí tenemos simplemente actividades de atraque y amarre y avituallamiento. Aquí pasa exactamente lo mismo en este dique en Sento. Aquí tenemos una zona que es un fondeadero. Fijaros que también las embarcaciones son de lo más variopintas. Son embarcaciones desde muy pequeñitas a embarcaciones muy grandes. Tenemos desde buques de 400 metros de eslora. ¿Habéis pensado una vez en lo que es un buque de 400 metros de eslora? ¿Sabéis la altura que tiene la Torre Picasso en Madrid? Tiene 120 metros de altura. Estamos hablando de un bicho que es casi 4 veces la Torre Picasso. Es casi medio kilómetro, con casi 50 metros de altura, con 60 metros de manga. Verdaderamente es una gran ciudad flotante moviendo entre 14 y 16.000 contenedores. Imaginaros la complejidad, ¿no?, que tiene. Y en paralelo tenemos una embarcación menor, aquí, una embarcación de 6 metros de eslora, que también tiene su propia problemática. Tiene que estar a resguardo, tiene un finger, tiene un pantalán, tiene que tener unos servicios técnicos náuticos, tiene que tener una goma,
tiene que tener agua, tiene que tener electricidad. Fijaros las problemáticas completamente dispares que se pueden dar dentro de un puerto. Aquí tenemos la zona de intercambio logístico. Esta zona de aquí, ahí tenemos esta zona de aquí. Aquí tenemos la zona de intercambio entre terrestre y marítimo. ¿Qué es entonces un área operativa de interés? Un área operativa de interés es el esfuerzo por concentrar y evaluar los riesgos de un modo particularizado en un área que recoja la misma actividad funcional, que comparte tipología estructural, medios de manipulación, uso del suelo, y todos ellos están sometidos de un modo homogéneo a los forzamientos del medio físico. Es decir, es un sitio donde podríamos decir que cualquier punto de ese área podría ser tratada con los mismos datos de partida. Y es una manera muy fácil de ayudar a gestionar el riesgo en diferentes áreas del puerto. Y veremos cómo eso se está implantando. Y esa es la base de la evaluación del riesgo en cambio climático que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es realizar una predicción para trasladar esos modos de fallo y de parada de un modo homogéneo a áreas concretas de un puerto, para que así gestores y explotadores sepan cómo pueden o deben adaptarse a las posibles variabilidades que puedan suceder. Ha habido muchos programas que han permitido evolucionar de un modo progresivo en la gestión del riesgo, pero hay algunos de ellos que son absolutamente cruciales. Por ejemplo, el programa Brainport 2020 de Algeciras, que dentro de uno de sus proyectos clave está el proyecto SafePort, Puerto Seguro, cuyo objetivo era incrementar la red de medida y los sistemas de predicción hasta tal nivel, hasta tal resolución, que permitiesen tomar decisiones en esta área operativa de interés que estamos mostrando aquí. ¿Por qué? Porque hasta ahora mismo, hasta hace muy poco, por ejemplo, esforzamientos como el viento se podían resolver en resolución con no más de 2, 3, 4 puntos a lo largo de todo el puerto. Es decir, que las condiciones de viento aquí, en términos de predicción, eran las mismas que aquí. O las mismas que aquí. O las mismas que aquí. Y eso, desde un punto de vista de la particularización de la actividad que realiza cada uno, es falso. Estamos tomando decisiones con información que no tiene la suficiente resolución para poder desarrollar herramientas de valor añadido que permitan gestionar el riesgo. Entonces, el proyecto CleanPath en el que nosotros estamos trabajando, al igual que el proyecto SafePort, que trabajó en el aumento de la resolución hasta términos de metro o 2 metros, es decir, tenemos valores de intensidad de predicción de viento o de oleaje en fracciones a un horizonte de 72 horas, 48, 24 y 12, que permiten incluso discriminar cuál es el forzamiento físico que va a tener un contenedor que está suspendido y por lo tanto aventurar cuál va a ser su movimiento y de ahí inferir el nivel de operatividad que puede tener el proceso de carga y descarga y discernir también si es rentable o no realizar esa operación, si es seguro o no realizarla, o qué medidas correctoras que tenemos que acometer para conseguir el objetivo de funcionalidad, de fiabilidad económico, ambiental o social, ¿vale? Por lo tanto, un modelo de gestión de riesgo se basa en 4 patas. La primera es la parametrización del ámbito, es decir, conocer muy bien esos modelos que estamos realizando para predecir qué es viento, qué nivel del mar, qué intensidad qué agitación, qué oleaje vamos a tener en el emplazamiento. Parametrizar. Segundo, realizar una caracterización de esa información, es decir, acondicionarla para que sea viable el cálculo de los modos de fallo y de parada. En tercer lugar, la implantación de un modelo de gestión, tanto de la información como del riesgo. Es decir, que toda esa información esté normalizada e integrada dentro de las mismas plataformas. Para eso en los puertos, ahora, en este proceso de digitalización portuaria que estamos viviendo, hemos pasado de tener muchos actores que no hablan el mismo lenguaje,
recordáis, el de explotación, el de infraestructura, el de conservación, el naviero, ninguno de ellos hablaba el mismo lenguaje. Bueno, pues igual que no hablaban el mismo lenguaje, tampoco almacenaban la información de la misma manera, ni entendían la información de la misma manera, ni la explotaban del mismo modo, ni en el mismo lugar. Este proceso de digitalización que ha supuesto el programa Brainport 2020, así como otros programas de SmartPort o de puertos inteligentes que se han ido desarrollando a lo largo de toda la fachada, han ido orientados a ese proceso de normalización, de integrar toda la información para poder hacer ese análisis multidimensional del que yo hablaba antes. El no analizar variable monoparamétrica a variable no monoparamétrica, variable a variable, sino hacerlo de un modo mucho más no lineal, mucho más integral. Por lo tanto, la monitorización, ¿cuáles son los elementos que componen las fases de esa monitorización? En primer lugar, la parametrización que hemos visto antes. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, desarrollo de sistemas semiautomatizados o automatizados que permitan la captación de la información y la gestión de procesos. En segundo lugar, monitorizar el buque y las actividades del buque dentro del puerto. Hacer una monitorización muy exhaustiva de donde se realiza la actividad económica, que son las líneas de atraque y amarre. E intensificar y mantener las redes de medida de medio físico, que no solamente implican la propia medida, sino también la predicción a corto, a medio y a muy largo plazo, como en este caso en el proyecto CLIMPER. Toda esa información se normaliza, se integra en una plataforma, en este caso en el sistema portuario, donde se integra es en la plataforma Portus. Y en estos registros históricos no solamente incorporamos los agentes del medio físico, sino también incorporamos todos los agentes que están vinculados con la parte macroeconómica, la parte de tasas, incidencias, factor humano, la propia actividad de la flota de buques, la actividad económica auxiliares que se realizan, porque al final lo que estamos analizando es todo el conjunto portuario desde un punto de vista holístico. No actividad, no modo de fallo a modo de fallo aislado. Caracterizamos esa información, desarrollamos herramientas para gestionar esa información y la ponemos al final al servicio del usuario, para que éste, de un modo particularizado, pueda tomar decisiones en su parcela de decisión. Y eso se puede hacer en el corto plazo, en el medio plazo, realizando corrección de estrategias, elaborando nuevas estrategias con un plazo un poquito mayor y finalmente haciendo una planificación estratégica a muy largo plazo. Para ello se necesitan 3 pilares. El primer pilar es la monitorización. ¿Para qué nos sirve la monitorización? Para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones te permite tomar una monitorización en tiempo real? Vamos a suponer que le vamos a poner un apellido, ¿no? Monitorización en tiempo real. ¿Para qué nos sirve la monitorización en tiempo real? En el marco de la toma de decisiones. ¿Pero en qué dominio del tiempo? La monitorización te permite tomar decisiones en el futuro. Sí, sí, efectivamente. Yo voy a ponerle un matiz más, ¿vale? Hay monitorización que va destinada a la paralización de procesos por superación de valores no admisibles. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un sensor que mide la velocidad del viento encima de una grúa. Y tenemos un estándar, que es el propio diseño de la propia grúa, que dice que si está sometida a más de un forzamiento de viento, no debe de operar por riesgo de operación, ¿no? Pero puede ser que esa misma velocidad también esté tabulada para inicio de plastificación o de rotura de cualquiera de los elementos que puedan componer la estructura, es decir, ya estamos hablando de otros. Bien, podríamos tener también sensorización que esté pendiente de la automonitorización del proceso de la propia infraestructura. Bien, eso es lo que llamábamos Nowcast, tomar decisiones en tiempo real. Pero la monitorización también nos sirve para alimentar datos históricos, es decir, para ir guardando
poquito a poco, información, y cuando tengamos que el día de mañana caracterizar un emplazamiento, recuperamos toda la información histórica y caracterizamos, ¿no?, desde el marco instrumental. También nos puede servir ¿para qué? Para validar y para calibrar. Nosotros tenemos, porque la medida, normalmente la medida suele ser puntual o moderadamente espacial, pero mide solamente un emplazamiento, que nos permite calibrar y lanzar esa información hacia el futuro. ¿Cómo? Modelizando todos los procesos físicos y a través de una variable de medida, por ejemplo, el nivel del mar, o el nivel de agitación, o la intensidad del viento, ¿qué es lo que conseguimos? Comprobar si el modelo dice lo mismo que nosotros hemos medido. Si no lo hace, lo calibramos, lo cambiamos de intensidad. Y a medida que el modelo va operando, vamos validando. Cada salida validamos si estamos bien, estamos modelizando bien, e inferimos que lo que está pasando aquí está bien y extrapolamos al resto del ámbito espacial. Medimos en varios puntos y con ello calibramos el modelo, ¿no? Bien, esa es otra utilidad. La predicción es una predicción que puede servir para pasado y para futuro. Para futuro corto, largo o muy largo plazo. Bien, nosotros estamos trabajando en el ámbito del muy largo plazo en este proyecto. Y las herramientas, en este caso, son herramientas que nos van a permitir evaluar el riesgo mediante la evaluación de modos de fallo y de modo de parada, vinculados a los tres agentes que os ha comentado antes la profesora Castillo, que son viento, oleaje y nivel del mar. Nos quedamos Hindcast, histórico, Nowcast, tiempo real, Forecast, predicción. Necesidades para poder evaluar el riesgo de un modo correcto y particularizado para cada actividad económica, aumento de la resolución. Ahí estamos ahora mismo. Algeciras ya ha conseguido ese aumento de resolución, es el aumento de resolución más importante del mundo. El estrecho de Gibraltar ahora mismo es el lugar del mundo con los modelos de predicción y de análisis climático, Meteo-Ocean, más avanzados del mundo, y nos permite tomar decisiones particularizadas para cada usuario. Ya entramos en el riesgo, en el core del riesgo. ¿Cuáles son los elementos clave? En primer lugar, la identificación de la amenaza. ¿Es el oleaje una amenaza? ¿Hace vulnerable el oleaje a todas las actividades de un puerto? ¿A las marítimas? ¿A las terrestres no? ¿O sí? También. Si hay rebase y pasa el flujo por encima del dique, puede ser que el oleaje también. Ah, bueno, vale. Es decir, es dependiente del modo de fallo. Cada modo de fallo y cada modo de parada tiene unos agentes predominantes. Y esos agentes predominantes, casi todos los que están en el ámbito portuario, están muy vinculados con el viento, el nivel del mar y el oleaje. Identificamos la amenaza, cuáles son las potenciales amenazas, estimamos, analizamos estadísticamente, en lo cual tenéis aquí una referencia a nivel internacional que es CARME, para analizar desde el punto de vista probabilístico todas las variables del medio físico, y a partir de ahí iniciamos el cálculo del riesgo, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, esto es el cálculo, pero ¿cómo evaluamos el riesgo? Lo evaluamos a través de la estimación de las consecuencias, conociendo todos los procesos que componen la actividad portuaria. Es decir, ¿qué pasa si se paraliza una línea de atraque y amarre por agitación? Hay un terminalista que mueve un número de contenedores, hay un naviero, hay un conjunto de navieros que llegan al puerto, que tienen que paralizar o llegan a puerto y se encuentran con una cola de espera para hacer el desembarco, están en una ruta logística que van a llegar más tarde a otro sitio, tienen que hacer el desembarco, se han paralizado ciertos medios de manipulación, los camiones están esperando en la otra parte del puerto en la salida para hacer la recepción, el ferrocarril está pendiente de hacer la carga para llevar y emitir esta carga.
¿En qué modelo logístico estamos viviendo ahora mismo? Nos estamos moviendo hacia un modelo just in time, estamos moviéndonos en un modelo puerta a puerta, en el que compramos algo en Shanghái y lo recibimos a las 72 horas, ¿dónde? En Hamburgo, en Madrid, Ciudad Real, en París. Compramos en Amazon y activamos un proceso logístico. Un proceso logístico que corre por toda la cadena logística y el 80% de la mercancía mundial, ¿por dónde pasa? Por ahí. Pasa por un puerto, por un sitio donde la gente no sabe, no tiene el mismo, a día de hoy todavía no tiene el mismo léxico, ni comparten el mismo léxico. Entonces queda mucho trabajo de optimización del proceso de la cadena logística. Hemos pasado de un espacio en el que venían gente del mar, extraños, navegantes, que traían mercancía que se descargaba y pasaba eso a ser una descomposición de la carga y se lo llevaba uno por un lado, otro. Eso ya se ha acabado. Estamos en un proceso de ejecución de productos prácticamente en tiempo real. Sabéis que Apple produce todos sus componentes, es decir, el ordenador que tú pides en la web en el día de hoy, lo tienes dentro de una semana, lo empiezan a producir el día que tú lo pides. No existe el producto, no hay stock. Y ahí la cadena logística en el ámbito portuario es fundamental. Por lo tanto, estimación de las consecuencias de la mesa, consideración de la aceptabilidad del riesgo, importante, súper importante. Lo que yo entiendo como riesgo no es para mí lo mismo como transportista terrestre que para el naviero. No me afecta lo mismo, ni como puerto tampoco. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de participación y de empatía entre todas las partes, conocer el proceso en su conjunto. Análisis de las opciones de mitigación de riesgo para finalmente evaluar el riesgo. Una vez que yo he evaluado las consecuencias, he visto cuáles puedo afectar y cuáles tengo que mitigar, ya puedo evaluar el riesgo. Que conjuntamente con el cálculo per se de la identificación de las amenazas y la estimación de su frecuencia, podemos iniciar un proceso de gestión del riesgo. Por lo tanto, la gestión del riesgo está compuesto por su cálculo y por su evaluación. Porque calcular el riesgo no es evaluarlo es dotarlo de consideración económica. Para finalmente tomar decisiones y establecer políticas. La cultura se come a la estrategia para desayunar. La cultura de una sociedad, de un equipo, de una organización, de una institución, está muy por encima de una estrategia. Yo como gestor puedo marcar estrategias que si no van acompañadas con un proceso cultural, que está en piel, está en músculo, no sirven para nada. Y eso es una política de riesgo. Es la implantación de una estrategia conjuntamente con una cultura. Como visión general, ahora mismo del proceso de modernización y de evaluación del riesgo, tenemos el proyecto Samoa y Sampa, que es el proyecto SafePort, RISPort, todos los proyectos que os he dicho de la Bahía de Algeciras, lo que sería el programa Brainport 2020, que es del puerto de Algeciras, y Puertos del Estado, este es el laboratorio, y Puertos del Estado es el implantador a nivel nacional. Y CleanPath está en ese proceso donde Algeciras también, como habéis visto, participa como partner, pero en el largo plazo, junto con el SOCIP como IMEDEA y el SOCIP, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por lo tanto, nos vamos hacia el riesgo operacional. Ya no solamente estamos mirando la línea de atraque y amarre, sino que ya estamos mirando todo el elemento en todo su conjunto. Evaluamos medios físicos conjuntamente con la gestión y con la explotación del puerto. Y las operaciones que dan servicio a que la cadena logística funcione de un modo óptimo, eficiente, con confort y con seguridad. Bien, vamos a ver ahora el concepto de parada operativa. Y vamos a empezar a entrar en el concepto de parada operativa. ¿Qué es la operatividad para vosotros? Independientemente de lo que ponga en la expresión, porque es compleja de entender. Hay que matizarla y le podemos dar una vuelta,
pero me interesa más cuál es vuestro concepto de operatividad. La capacidad para realizar una actividad. Muy bien. Otro concepto de operatividad. Me parece muy bueno. El porcentaje de tiempo durante el cual puedes... También, muy bien. ¿Alguna más? Yo creo que ambos recogen un poco el espíritu de lo que es la operatividad, ¿no? Si leemos la frase, dice: el valor complementario de la probabilidad de parada en la fase de proyecto frente a todos los modos de parada principales adscritos a todos los estados límites de parada. Es un poco más complicado, pero viene a decir exactamente lo mismo que acabáis de decir vosotros. Al final se trata de decir cuánto tiempo del esperado, importante, del esperado, está operativo el sistema. Puedo realizar la actividad para la que estaba prevista la inversión, ¿no? ¿Es un problema unidimensional o es multidimensional? O sea, lo que produce una parada operativa, ¿qué es? ¿Un solo factor? Puede ser la combinación de todas las variables que pueden suceder. ¿Cuál es el tratamiento tradicional? Tratar de bucear, y seguro que encontráis alguna visión paralela de qué es la operatividad en otras áreas de conocimiento. ¿Identificáis algún concepto de parada operativa en otras asignaturas, en otras materias que hayáis estudiado? Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Efectivamente. De hecho, ahí tenemos, por ejemplo, un efecto concatenado de impacto, de consecuencia vinculada al fallo de una sola... De un uh-huh. Muy bien, efectivamente. ¿Qué es un modo de parada? Causa, razón, motivo, geométrico, físico, mecánico, químico, cualquier cosa. ¿Vale? Cualquier cosa por el cual la obra o alguno de esos elementos estructurales deben de dejar de operar o reducir su nivel funcional. Es decir, nosotros tenemos una expectativa de productividad, de eficiencia, y esa no se cumple. Eso es una merma, es una parada operativa parcial, ¿no? Y eso es lo que recoge la RON 00, pero claro, no son solamente los elementos estructurales. Son los medios de manipulación de mercancías, el buque, los medios auxiliares, el suministro eléctrico, el suministro de telecomunicaciones. Cualquiera de estos elementos pueden suponer una merma en la productividad, en la eficiencia, en seguridad o en el confort de la actividad que estamos desarrollando. Un mapa general. Siempre un mapa ayuda mucho, de tener una visión global. ¿Cuáles son las paradas clásicas de un puerto? Los modos de parada de un buque, que es el protagonista de un puerto, porque un puerto al final alberga la actividad, el transporte de mercancías que hace un buque. Un buque puede tener problemas para entrar en el puerto. Un buque puede tener problemas para permanecer en el puerto. Y por qué no para realizar la actividad para la cual estaba prevista, independientemente de que pueda acceder y que pueda permanecer. Si ha podido acceder, a lo mejor no puede atracar. O no puede ser ayudado por los medios auxiliares para realizar esa operación. Puede tener un problema de calado, que no entre el buque. Eso en los puertos españoles no parece lo más habitual, pero sí es muy habitual, es tremendamente habitual, sobre todo porque los buques están aumentando progresivamente de su tamaño, su escala, y al hacer eso están sometiendo a una serie de retos a todos los puertos a nivel mundial que se están viendo obligados a abandonar sus propias infraestructuras naturales o sus zonas de abrigo natural y van teniendo que buscar zonas de abrigo cada vez más expuestas al medio físico, con lo cual están más expuestas al forzamiento, a las amenazas de Methousen.
Puede no operar en las áreas de operaciones de navegación interior. Puede haber problemas de seguridad, movimientos excesivos de los elementos de manipulación o del propio buque. Puede haber problemas de calado también en las zonas de atraque y amarre. Puede haber rebose o rebase en la infraestructura. Bueno, estos son de alguna manera el mapa general, el mapa más simplificado, pero creo que es completo, de cómo puede un buque verse afectado en un puerto, desde un punto de vista operativo. Volviendo a la imagen anterior, está un poquito, la resolución está un poquito baja. Aquí los fundamentales forzamientos son los que hemos visto antes, pero tenemos que tener en consideración de que los factores climáticos se combinan con la respuesta del propio sistema. El sistema no es pasivo, reacciona, se adapta, y en ese proceso de adaptación vuelve a convertirse él mismo en un agente. El buque se mueve, tratando de acoplarse y reaccionar al forzamiento del viento, del oleaje, de la corriente, del nivel del mar, y eso hace que interactúe con la obra de atraque y amarre, que interactúe con los medios de manipulación. Imaginaros un buque de granel, ¿no? Con un elemento que está captando el granel, que está cogiendo el granel y está sacándolo. Esa carga, mientras que está suspendida, está sometida al viento, se dispersa, ¿no? Muy complejo, es bastante complejo. ¿Cuándo dejamos de operar? ¿Cuándo empezamos a tomar decisiones y en base a qué? Bueno, pues el umbral operativo. Venga, ya está. A partir de medio metro de altura de ola, el puerto no es operativo. Ya está, paramos la infraestructura y Santas Pascuas, ¿no? Y con eso evitamos que haya riesgos de seguridad, que no haya pérdida de confort, y bueno, cortamos la eficiencia completa del sistema y ya está, no pasa nada. Hemos asegurado que no se va a producir ningún tipo de vulneración al medio ambiente ni va a haber ningún daño colateral social. ¿Lo veis una decisión oportuna en términos de gestión? Estás perdiendo dinero. Hay que marcarse un nivel. Muy interesante lo que dice vuestro compañero. ¿Quién ha ido a una piscina pública alguna vez? Yo sí, yo he ido a una piscina pública. ¿Quién ha subido alguna vez, se ha atrevido a subir a un trampolín de salto? Yo he subido, yo sí me he subido. Soy curioso y me subo. ¿Alguien ha subido alguna vez a algún trampolín de una piscina pública? Bueno, ¿habéis visto a alguien subirse en un trampolín de una piscina pública? Sí, ¿no? ¿No es diferente el umbral de riesgo para unas personas y para otras hacer la misma actividad? ¿Se puede todo el mundo tirar de la misma altura? No. ¿Cuáles son los condicionantes? Los condicionantes puede ser incluso la propia pericia, el propio entrenamiento del individuo, ¿no? Pero puede ser estrictamente el carácter subjetivo, ¿no? de la sensación de riesgo. ¿Y qué es más importante? ¿Lo uno o lo otro? ¿El cómo lo siente o el cómo se comporta? Pues ambas cosas son importantes porque la consecuencia es la misma. Y es que no se sube más allá del primer piso. O hay uno que se sube, que está haciendo un vendaval de narices, se sube a la plataforma de 20 metros y se tira de la plataforma de 20 metros sin tener ni idea de cómo va a llegar al suelo, ¿no? Ambas cosas son parte de la realidad. En la actividad económica, el cómo se desempeña una actividad económica pasa exactamente lo mismo. Hay un valor subjetivo y hay una apreciación subjetiva sobre dónde se encuentra el umbral. Es más, el desconocimiento y la falta de información uniforme, normalizada, nos impide el acceder a un marco normalizado de umbrales. El umbral es particular para cada usuario, pero ahora mismo, a día de hoy, todavía lo tratamos de un modo generalizado.
Hoy todavía, en el año 2011, publicamos una recomendación de obra marítima donde todavía conservábamos reminiscencias de recomendaciones sobre intensidades máximas de forzamiento de agentes del medio físico monoparamétricas, altura de ola, intensidad del viento, pero desacopladas, en la que decíamos a partir de esta no se recomienda. No se, claro, una recomendación, no puedo imponerlo, no se recomienda. Wow. Pero eso en manos de una negociación es terrible. Imaginaros, yo tengo un buque de 400 metros de eslora que es casi impermeable, es totalmente permeable al oleaje en ciertas frecuencias del oleaje. Le da igual que haya medio metro, como 1 metro, como 2 metros, y de repente me estás comparando bajo esos mismos criterios o unos semejantes una embarcación con otras particularidades de coacción, de amarre, con otros medios de manipulación, ¿no? El umbral es particular y tiene una apreciación subjetiva enorme. ¿Cómo podemos conseguir el objetivizarlo? Para eso hay que medir no solamente los forzamientos del medio físico, sino la respuesta del sistema y finalmente las consecuencias. Y cuando tenemos la suma de las 3 variables, vamos a ser capaces de conseguir determinar cuál es el umbral operativo. Y aquí es donde estamos ahora mismo trabajando. En el proyecto de largo plazo se está contemplando precisamente esa visión multiparamétrica y además de multiumbralización. Ya os lo explicaremos. Volvemos a poner en tela de juicio la visión monoparamétrica. Todo es multidimensional. Y entonces empezaremos a hablar de inteligencia artificial, empezaremos hablando de aprendizaje automático, es decir, leer la información que te da el medio físico y la actividad económica para poco a poco, con estadística avanzada, ir infiriendo qué va a pasar, clasificando, ¿no? Pero, ¿qué es el umbral operativo? Volvemos otra vez a ver. ¿Qué es el umbral operativo? Vamos a hacer una simplificación y esto espero que sea de los elementos que os llevéis hoy y os lo llevéis guardado en la cartera. Si tuviéramos que elegir de todos los términos en los cuales se ve afectado, en los que afecta el umbral operativo, pues uno de ellos sería la eficiencia, ¿no? Para mí la eficiencia en cualquier cosa. La eficiencia en el proceso de carga y descarga, concepto de eficiencia. También se puede plantear en términos de productividad, pero a mí la eficiencia me resulta un término más general, ¿vale? Más conciliador. Y después aquí tenemos la magnitud del forzador. Y entender que en vez de magnitud podríamos colocar que magnitudes, combinación de magnitudes, pasaríamos de una visión unidimensional a una dimensión tensorial. Un tensor, una combinación de muchas y muchas variables. Bien, pues imaginaros que lo que estamos viendo es el concepto de variabilidad del umbral operativo, pero claro, podríamos hablar de confort, podríamos hablar de seguridad, podríamos hablar de productividad, y claro, la magnitud del forzador con la que se va perdiendo en cada tipo de actividad económica la eficiencia de cada una de esas variables es diferente. ¿Cuándo paramos la actividad? Porque el umbral nos viene a definir cuándo paramos la actividad o cuándo empezamos a prestar atención a una pérdida notable de productividad o de eficiencia. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos con criterios de confort. Un estibador subido en una plataforma, en un buque, operando, recogiendo contenedores, colocándolos. El buque se mueve, el viento sopla, no hay ninguna combinación concreta y el confort es terrible. La productividad cae, pero lo que está ahí en este caso supeditando es el confort. La seguridad. Seguridad es un criterio también subjetivo porque depende de la pericia y del conocimiento técnico de aquellos que están realizando la actividad. ¿Es igual de seguro para un niño que para un adulto hacer la misma actividad? No, porque no han desarrollado la misma pericia. Pero después tenemos elementos objetivos que sí podemos medir. Por ejemplo, el número de contenedores que estamos moviendo. Y si nosotros, por ejemplo, estamos moviendo 6 contenedores a la hora,
¿Eso es rentable? No, probablemente no sea rentable. ¿Podríamos tener un criterio económico de productividad vinculado a la parada operativa? Oye, sí, mira, yo voy a tener un número de movimientos que va a estar restringido por debajo de los 12 movimientos por hora, es que no me compensa tener movilizado todos los medios humanos para tratar, a la sazón de que además lo estoy sometiendo a riesgos de seguridad y salud, de confort, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es lo que quiero que os llevéis puesto de esto? Que es el planteamiento de la umbralización, el umbral operativo es particular para el usuario, es particular para la actividad y depende no solamente de un criterio, sino de múltiples criterios. Por lo tanto, cuando estamos realizando una actividad, lo primero que tenemos que hacer es hacer participación social y poner en común qué entendemos cada uno de nosotros para qué cosa. Y vamos prácticamente ya a cerrar esta primera parte. Hemos visto el concepto de riesgo, hemos visto los elementos que lo componen, hemos visto el impacto que produce dentro del ámbito portuario, el cómo el concepto de umbral es determinante, es particular y está referido a diferentes términos, a diferentes conceptos. ¿Cómo se gestiona en la actualidad? En la actualidad se gestiona de la siguiente manera. Yo tengo sistemas de predicción climática que nos permiten determinar, por ejemplo, el viento en un área bastante vasta del puerto. Y yo puedo medir y en tiempo real identificar la intensidad de la magnitud, o bien puedo tener un sistema de predicción que me diga a un horizonte dado qué intensidad de viento voy a tener. Estamos en el enfoque actual. Si yo fijo un umbral homogéneo para todo el mundo, por ejemplo, en el caso del viento, una cifra bastante reconocida son los 16 metros por segundo, a partir de ahí se cierra la actividad, yo puedo fijar ese umbral y todo aquello que supere ese umbral, todo lo que esté por encima del umbral, son horas de no operatividad. Es decir, que si yo pudiera hacer una predicción a largo plazo de cuál va a ser la intensidad del viento en función de modelos climáticos que me permiten predecir o simular los diferentes escenarios climáticos, podría, de alguna manera, identificar qué número de horas o qué número de paradas operativas y qué duración tienen esas paradas operativas en el largo plazo. Ese es el proyecto CleanPack. En la actualidad se hace a partir de la información climática a corto plazo. Y se utiliza la predicción a 12, 24, 48 y 72 horas para poder hacerla. Pero se hace desde hace muy poco, a través del proyecto SafePort, que el que os he comentado antes, ya se han empezado a introducir resolución suficiente que nos va a permitir el particularizar cada uno de los umbrales en función del emplazamiento específico que tiene esa predicción, o de la actividad económica, o de la actividad mercantil, o de la actividad logística que se realiza en ese emplazamiento, dependiendo del propio usuario que va a hacer esa actividad. ¿Qué tenemos? Modelos numéricos que nos permiten propagar, por ejemplo, como estáis viendo en este caso, en términos de oleaje, propagar el oleaje desde aguas profundas e introducirlo dentro del puerto. De tal manera que para un estado de mar que viene, nosotros podemos identificar cuáles van a ser las magnitudes escalares y direccionales de cada una de esas variables. Y identificando los puntos de control, como por ejemplo los que estáis viendo aquí en pantalla, podemos saber si en ese emplazamiento se va a superar o no se va a superar un umbral. Por lo tanto, ¿hacia dónde se dirigen las herramientas que dan soporte a la toma de decisiones? En primer lugar, la parte de estrategia de modelado numérico se dirige hacia la alta resolución y hacia el tiempo real. Es decir, que los modelos numéricos puedan correr en tiempo real con muy alta resolución. Y sobre esos modelos numéricos podamos acoplar la respuesta incluso de los propios sistemas. Imaginaros un ejemplo que para nosotros es bastante común. Una estructura sometida, por ejemplo, a forzamiento de viento, y pudiéramos en tiempo real poder simular
la respuesta dinámica de la estructura, de tal manera que lo que nosotros estaríamos evaluando no sería el umbral, sino las consecuencias, es decir, la reacción del propio sistema. Entonces ya cada vez vamos haciendo las ecuaciones de verificación que nos permiten evaluar el modo de fallo, lo hacemos no a través de la intensidad del forzamiento, sino a través de la respuesta compleja del sistema. Hacia ese lugar vamos. Pero también vamos hacia un lugar donde la sensorización cumple un papel fundamental, porque vamos a monitorizar cada elemento sensible, cada área operativa sensible, y vamos a tener información en tiempo real que nos va a permitir tomar decisiones, calibrar y validar esos modelos numéricos. Estamos sometidos al reto del proceso de digitalización, con el que vosotros habéis crecido, pero para el sector de la ingeniería es tremendamente moderno. De hecho, se está viviendo ahora mismo ese proceso de digitalización. Hay quienes lo hemos vivido y lo hemos crecido con él desde los años 90. Pero el sector en sí mismo se está empezando a digitalizar ahora mismo. Y es la inteligencia artificial, es el aprendizaje automático, la gestión de grandes masas de datos, como lo que se denomina Big Data, será la clave para poder inferir y desarrollar herramientas que nos permitan optimizar ese proceso de gestión operativa dentro de los puertos o dentro de la cadena logística. Tenemos que seguir desarrollando técnicas que nos permitan combinar variables. En vez de trabajar con ellas de un modo monoparamétrico o biparamétrico, multiparamétrico. Para analizar el core de negocio. Esto es lo que no se nos puede olvidar. Lo más importante no es en sí el forzamiento, no es en sí la vulnerabilidad, son las consecuencias que tiene, el para qué. ¿Para qué hacemos una infraestructura? La infraestructura la hacemos para que se pueda desarrollar una actividad económica, para que dé servicio a la sociedad, para que proteja al medio ambiente, para que funcione toda la actividad de la ingeniería dentro de un marco de sostenibilidad. Bueno, pues todos esos elementos, la fiabilidad, la seguridad, la operabilidad, la productividad, el confort, la capacidad, son los elementos que para nosotros son nuestro objetivo funcional de la infraestructura. Por lo tanto, todo lo anterior está al servicio de la predicción de esto, en el corto, en el medio y en el muy largo plazo. Hay que también seguir trabajando en los procesos de simulación. La física, el conocimiento de los procesos físicos que intervienen en la simulación de cualquier proceso logístico todavía no son plenamente conocidos. Entonces hay que trabajar no solamente con la modelización física, no solamente con la modelización numérica, sino también con la modelización física, que nos permite conocer la respuesta compleja simulándola a pequeña escala. Y de ahí seremos capaces de inferir modelos numéricos que nos permitan simplificar o modelizar la realidad. Si tuviéramos que trasladar todo lo que hemos dicho a un esquema muy sencillo, sería este. La gestión del riesgo se basa, en primer lugar, en la medida, en observar, en identificar, en controlar, en medir. Pero una vez que ya hemos sido capaces de medir, lo tenemos que modelizar y convertirlo en un sistema de predicción que nos permita construir herramientas de valor añadido para finalmente tener herramientas que nos permitan tomar decisiones y tomar decisiones de un modo colaborativo, bajo los mismos conceptos. Porque recordáis que los actores son muy diversos. Tenemos políticos, tenemos técnicos, tenemos agentes sociales, tenemos incluso dentro de los propios técnicos todo un abanico de gente que se dedica a diferentes cosas. Y tenemos actores económicos. Tenemos la gestión del riesgo en su conjunto. Por lo tanto, la toma de decisiones, la gestión y explotación está muy vinculada con la gestión del riesgo. Y para ello, ¿qué es necesario? Para ello no solamente es necesario modelizar el entorno o el contexto, también es necesario modelizar los procesos logísticos que son el objeto de la actividad económica que se realiza en un puerto. Y hay que unificar toda esa información en el mismo espacio para poderla analizar de un punto de vista multidimensional. Si aumento la altura de ola, ¿cuánto baja la productividad en esta línea de atraque y amarre con este grupo de manipulación y con esta grúa?
Porque para optimizar no tengo que construir ninguna infraestructura adicional. Lo que tengo que hacer es mejorar los medios de manipulación u optimizar los procesos de carga y descarga. O realizar un sistema que me permita decirle al naviero, oye, no consuma combustible, no corra. Navegue usted despacio porque los dos próximos siguientes días no va a poder operar por viento. Por lo tanto, no corra. Vamos a preparar todo, vamos a preparar medidas de mitigación y de corrección que permitan que cuando usted llegue seamos lo más ágiles posible y mientras tanto usted impacta lo menos posible corriendo y no tiene tiempo de espera. Eso es un proceso de optimización. Y es extrapolable a cualquier sector, a cualquier área en la que vaya a trabajar. Por lo tanto, el riesgo en el corto, en el medio o en el muy largo plazo, como en el caso del proyecto CleanPack, es el vehículo para integrar las necesidades y las expectativas de todos los actores que participan, en este caso, en la cadena logística portuaria. Porque tienen un denominador común, que son las consecuencias, de las cuales todos son partícipes. ¿De acuerdo?